Pues bienvenidos a esta sesión de tarde de la primera jornada del Congreso de Medialogía y Presente 3 sobre la democracia. Esta tarde tenemos con nosotros al profesor Antonio Rivera García, que es doctor en Filosofía y ocupa en la actualidad la plaza de profesor titular de Filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Es también subdirector de la Biblioteca Digital Saavedra Fajardo, de Pensamiento Político Hispánico, y codirector de Res Publica, revista de filosofía política, y también investigador principal del proyecto Populismo versus Republicanismo, el reto político de la segunda globalización. Ha publicado, entre otras obras, los libros La política del cielo y Reacción y revolución en la España liberal y El dios de los tiranos. En la actualidad, su principal línea de investigación se centra en las relaciones entre política y estética. Muchas gracias. Bien, pues el tema que voy a tratar es el pensamiento político de un autor francés contemporáneo, Jean-Claude Milner. Antes de explicar el pensamiento político y el pensamiento de Milner en torno a la democracia, concepto mínimo a mi juicio de democracia y muy discutible, voy a decir algo de aquí porque no es muy conocido. Ahora estaba hablando con Moisés y en las facultades de filosofía no se suele explicar a este autor y bueno, voy a decir algunas cosas para localizarlo y después ya entraré en materia. Intentaré explicar rápidamente, en la medida que pueda, pues su peculiar pensamiento político, del que, para ser sincero, me siento bastante distanciado. A veces tenemos la tendencia de tratar de autores con los que nos identificamos y que intentamos defender, pero este no es el caso. Aún así, como no es muy conocido y creo que es interesante, sobre todo para discutirlo, conocer el pensamiento de este autor, voy a intentar ser, en la medida de lo posible, fiel a él y explicar, más que ser mi exposición, una crítica a Milner, como es bastante desconocido, que se me escaparán algunas críticas, supongo, pero voy a intentar exponer su pensamiento sobre la política en general, de alguien que no es un filósofo de la política, y en concreto pues lo que opina sobre la democracia, Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner es un autor, es un filósofo, lingüista, de origen. Esto que digo ahora no es una tontería, que diga que es un autor de origen judío, porque en su pensamiento político, en su obra, ha prestado mucha importancia al nombre judío. Yo también, una vez más, no voy a tratar esta cuestión, me siento muy distanciado de esta visión que tiene del judaísmo o del Estado de Israel, Jean-Claude Milner, pero es verdad que es muy central la cuestión del judaísmo y en concreto del nombre judío, lo que él entiende por nombre judío, para su pensamiento. En cierto modo pertenece este autor a esa corriente de pensadores franceses que se suele utilizar esta expresión, que pasaron de Mao a Moisés, porque él estuvo muy presente en mayo del 68, formó parte de la izquierda proletaria, la Gauche Proletariat, junto a otro, el líder era un tal Pierre Victor. Estas cosas como ya se habrán olvidado, que también era de origen judío y que también sufrirá esta evolución de Mao a Moisés, de su época radical, de izquierdas maoísta, seducidos, entre otras cosas, por ejemplo, por Levinas, estos autores, sobre todo Pierre Victor, que luego cuando se produzca este tránsito a los estudios judíos, y un tránsito que sin duda es un tránsito conservador, pues adoptará el nombre de Beni Levi, un nombre judío. Bien, como Beni Levi, pues también Milner hace ese tránsito de Mao a Moisés, y que es interesante, muy discutible. Tampoco me siento, una vez más, muy de acuerdo con su visión, aunque dice cosas interesantes y que es necesario, a mi juicio, discutirlas. Tiene un libro sobre mayo del 68, sobre el contexto de mayo del 68,
muy interesante que se llama La arrogancia del presente, pero no voy a hablar de esta cuestión. También antes de empezar a hablar de su pensamiento político, es interesante que diga que es lacaniano, que Lacan es ese pensador que atraviesa todas las obras de Jean-Claude Milner. Como se va a apreciar en alguna ocasión, pues utilizaré, porque utiliza Milner categorías extraídas de Jacques Lacan. Y como lingüista, pues por supuesto, la tradición estructuralista francesa tiene un libro sobre el estructuralismo, un libro sobre Roland Barthes, que es muy breve, como suelen ser la mayoría de sus libros, breves, pero igualmente muy interesantes sobre Roland Barthes. Yo me voy a centrar en la materia política, en los libros, que son muchos, breves, algunos de ellos, de temática política. Sobre todo, creo que es interesante los 3 cortos tratados políticos que ha publicado en los últimos años, de la política de las cosas. Esos 3 cortos tratados políticos, o la política de los seres hablantes, o el universal en pedazos, Aniclar. También, creo que fue el año pasado, publicó sobre la Revolución Francesa, la revisión de Milner sobre la Revolución Francesa, una vez más. Es muy discutible, dice cosas que llaman mucho la atención, pero que son interesantes para pensarlas y para discutirlas, para debatir con él. Ha publicado recientemente sobre la Revolución Francesa y un libro más voluminoso de lo que es habitual en él, que se llama Releer la Revolución Francesa, que me llama así, la Revolución, pero en realidad solo trata de la Revolución Francesa, que es el tipo ideal de revolución, podríamos decir, para Milner. No voy a hacer, porque tengo poco tiempo, no voy a hacer referencia, voy a mezclar todos estos libros y algunos anteriores, por ejemplo, otro que fue muy polémico, donde la cuestión judía está muy presente, que se llama Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, y el título pues invitaba, ¿no?, que ya tenía esta vocación provocadora, las inclinaciones criminales de la Europa democrática, de la Europa de posguerra, de la Europa, de la Unión Europea, inclinaciones criminales. Hay textos también muy interesantes. Por ejemplo, en los últimos años también se publicó una controversia con Alain Badiou, con otro maoísta, pero que ese sí no ha cambiado, sigue siendo maoísta, no ha hecho tránsito a otra cosa. Pero es muy interesante el debate en el que coinciden en pocas cosas coinciden, no sé, en la crítica a Sarkozy y a políticos de este tipo, pero hay diferencias muy ostensibles, pero al mismo tiempo es muy interesante para comprender sobre todo para los interesados en la filosofía francesa y en el pensamiento político francés. Ese diálogo, esa conversación entre Badiou y Milner es muy sobresaliente. No comparto, como he dicho desde el principio, la política, en el fondo la política a la que conduce Milner, ya lo adelanto, es una política mínima, una política que aspira a pocas cosas, que claro, casi se puede decir que es antirrevolucionaria frente a los excesos revolucionarios, a los excesos de mayo del 68, que queremos todo, ¿no? Para decir lo contrario, queremos un fragmento. La política es una cuestión de fragmentos. Es una tarea que, para tener éxito, para que realmente se pueda hacer algo, pues hay que ser modesto en las pretensiones, ir fragmento a fragmento, que es una expresión que le gusta utilizar a él frente a la palabra que odia, todo como algo ilimitado, o también el todo ilimitado como en relación con lo universal, que es también otro concepto que somete a crítica en sus textos. La política es mínima y la democracia que finalmente defiende es una democracia adecuada a esta política mínima,
con pocas pretensiones, cuyo objetivo fundamental, este es el punto de partida de todo lo político, como vamos a decir, es la supervivencia de los cuerpos, la supervivencia de lo que somos todos nosotros, los seres humanos, que somos seres hablantes, cuerpos hablantes. Esto es lo fundamental, y ha hecho este tránsito de Mao a Moisés, de Mao a Moisés, cultura judía, Levinas, etc. Lo que más le parece horroroso, estas revoluciones, la revolución que más critica, más que la francesa, que finalmente ve cosas positivas en ella, incluso cosas más positivas que en la revolución norteamericana, y es muy crítico con Hannah Arendt, pero no me va a dar tiempo, con la visión que tiene Hannah Arendt, bueno, con el libro de Hannah Arendt sobre la revolución, y con la diferencia entre la revolución norteamericana y la revolución francesa. La peor de las revoluciones es la revolución cultural china, pero él fue maoísta. Y bueno, pues para él es porque la revolución cultural china, a su juicio, es una revolución que finalmente se salió fuera de la política, de esta política cuyo primer objetivo es la supervivencia de los cuerpos humanos. Dice en francés, ¿no? La mise à mort, el sacrificio, la muerte, el ejecutar a las personas se convirtió, el acabar el matar se convirtió en un instrumento para hacer política. Y cuando se utiliza la muerte como instrumento político, se sale hors politique, es una expresión que utiliza constantemente Jean-Claude Milner, hors politique, fuera de la política, se sale fuera de la política. Es interesante, creo que Milner, por dos cosas. Primero porque sirve refleja bien esta tendencia que ha habido en la filosofía francesa, muy relacionada con esto que hablábamos, del paso de Mao a Moisés, con la influencia de la filosofía judía, del pensamiento judío, y entre esos pensadores es fundamental Levinas. Desde un enemigo, ¿no? Esto, si lo dijéramos desde el enemigo, desde el otro bando, desde Badiou, Badiou tiene un pequeño libro que se titula La ética, donde la ética fundamental de nuestros días contemporánea es la ética levinasiana. En cierto modo, critica todos esos pensadores que están cerca de la ética levinasiana, o pensadores en general que tienen que ver con el nombre judío, porque piensan en negativo, consideran que el suceso fundamental que divide en dos la historia es la Shoah, es el exterminio, es la masacre. O sea, es un punto de partir, pensar la política partiendo desde lo negativo, es partiendo de la catástrofe, de la masacre, es criticable desde este otro lado, cuando la política en realidad debe ser una reflexión en torno a la relación fundamental entre libertad e igualdad. En cualquier caso, es verdad, como ya he dicho, ¿no?, que este es el punto de partida de Jean-Claude Milner, la política. El punto de partida, si no toma como axioma, como principio fundamental, la supervivencia de los cuerpos hablantes, pues se sale fuera. Y el problema es que las revoluciones se han salido muy a menudo de fuera de la política. Y también creo que es interesante Jean-Claude Milner, por este primer libro, por este primer corto tratado político que se titula La política de las cosas, que realmente bastantes personas que conozco la han utilizado en este sentido para criticar al neoliberalismo, entre comillas, totalitarismo neoliberal. La política de las cosas puede suministrar bastantes elementos para criticar un concepto totalitario, ilimitado. Ilimitado es otro de los conceptos, la ilimitación, conceptos fundamentales de Jean-Claude Milner. El problema de las revoluciones es esto, del que aspiran a todo, que no parten de una concepción ilimitada de la sociedad, y
y cuando la política no está sometida a límites, pues es muy frecuente que nos salgamos de la política y por tanto no tengamos inconveniente en hacer uso de la mise à mort, que diría Milner. En cualquier caso, lo de la política de las cosas creo que es interesante, aunque no hable de él, voy a exponer ahora rápidamente, ¿no?, lo que dice sobre la política de las cosas. Aunque no hable del neoliberalismo, mucho de lo que leo en relación con la política de las cosas se puede aplicar perfectamente a lo que es el neoliberalismo. Bien, empiezo aquí con esto diciendo 5 o 10 minutos dedicado a la política de las cosas y luego paso realmente a lo que es el núcleo, que es la política de los seres hablantes, que nos llevará pues, a la concepción modesta, muy modesta, de democracia de Jean-Claude Milner, que al final es una cosa muy sorprendente a mi juicio. Es una especie de defensa de la democracia formal, de una democracia formal que tiene mucho que ver con el Estado de Derecho formal y no con esa revisión del Estado de Derecho que hizo el socialismo de Hermann Heller en adelante. En fin, ya lo veremos. Este librito, que es casi un artículo largo, muy breve, gira alrededor, ha escrito también otros textos con este lacaniano, con este psicoanalista lacaniano, cuyo apellido casi se puede confundir con Milner, que es Millet. Parte de la crítica de la evaluación, de la gran importancia que tiene en la actualidad pues, la evaluación. La evaluación se ha extendido a todos los ámbitos, Por supuesto, también al ámbito en el que nos encontramos aquí, que es el ámbito educativo, que es el ámbito universitario. Bueno, ahora iremos a la política. Pero primero empiezo con su crítica a la evaluación. La evaluación cosifica a los seres humanos que son evaluados aquí, en el ámbito universitario, en el ámbito de la empresa, en el ámbito del que sea, de la familia, de lo que sea. Cosifica, cuantifica, rutiniza todo, dice. El objetivo final de algunas cosas que diga puede sonar incluso a Foucault, y Foucault aparece muy a menudo en su obra. Es un autor de la filosofía francesa contemporánea, que él conoció, porque ya tiene 70, si no ha llegado cerca de los 80 años. Conoció a Foucault y es de los autores de los que suele hablar más y no habla mal. Y es verdad que algunas de estas cosas recuerdan a Foucault. El objetivo final de esta cosificación, cuantificación de la evaluación, es la domesticación generalizada, el control, que siempre está al servicio de la razón del más fuerte. Porque, en el fondo, a mi juicio, el pensamiento de Milner es un pensamiento conservador, pero nunca es él siempre intenta ponerse del lado del más débil. Al final dice que la política no es otra cosa que relaciones de fuerza, que relaciones entre fuertes y débiles, entre dominadores y dominados, entre personas que deciden y personas que no deciden. Y él, en estos cortos tratados políticos, insiste mucho en ello. Se trata de pensar la política siempre poniéndose desde el punto de vista de quien no decide, no del lado de los fuertes. Bueno, con la evaluación se trata de domesticar, de controlar, y una vez más es un mecanismo que está al servicio de la razón del más fuerte. No tengo tiempo. Se trata, la evaluación lo conecta todo, penetra en todas partes, es ubicua, universalizable. ¿Qué mecanismos? Claro, las garantías jurídicas e institucionales en la política de los seres hablantes, al final es un canto de las instituciones. Incluso cuando, en su análisis de la Revolución Francesa, hay un autor que le interesa mucho, que es Saint-Just, y su obra Las instituciones republicanas, al final termina contraponiendo revolución e institución. Institución es lo contrario de la revolución, y la institución está al servicio del débil, siempre según como la entiende
Milner, y él cree que también aquí está Saint-Just, siempre está al servicio del débil antes de que se produzca la inversión, de que el débil se convierta en fuerte. El débil como débil, no un débil que se convierte en fuerte. Bueno, si me da tiempo, algo diré sobre esta cuestión. Las garantías jurídicas e institucionales son muy importantes, pero contra la evaluación lo mejor es esto también es interesante, que no nos podemos detener en ello, es el derecho al secreto. Es un gran defensor del derecho al secreto, del secreto. Esto es también puede recordar, hemos comentado, ¿no?, que es un lacaniano, que Lacan es muy importante para él. ¿No? Es muy freudiano, esto es muy Freud. Hasta Freud, ¿no?, que destapó, que desveló lo más oculto del ser humano, aquello que tiene que ver con el inconsciente, etc. Habló del derecho al secreto, del derecho a la oscuridad, de que haya cosas porque en el fondo los totalitarismos, la sociedad de control, esto es deleuziano y no es un autor que le guste mucho a Milner. La sociedad de control es una sociedad que lo ilumina todo, que lo ve todo, el ojo que lo ve todo. El derecho al secreto es un derecho muy importante, un derecho que es nuestro mejor aliado para combatir la evaluación. La evaluación anuncia el triunfo de la política de las cosas, que las cosas, dice Milner, podrán gobernarse ellas mismas y gobernar a los hombres. Las cosas, por ejemplo, el mercado o los principios económicos que deciden en lugar de los hombres. Por eso decía que la política de las cosas de Milner pues puede ser utilizada, ¿no?, para combatir o para criticar el neoliberalismo. Incluso cuando él critica lo ilimitado, el concepto moderno de sociedad, que es un concepto que tiene que ver con lo ilimitado. Este concepto moderno de sociedad tiene dos vertientes, una política y una económica. Y la vertiente política le lleva a criticar el concepto de revolución, la vertiente económica le lleva a criticar el concepto de mercado, de forma mercancía, la economía liberal. Bueno, no utiliza este término, pero casi estaría tentado a emplear el de neoliberal. Le dice, cuando gobiernan las cosas y la lógica o la racionalidad inherente a estas cosas, como la racionalidad económica, se considera que no hay otra alternativa posible y que gobernar es aceptar lo inevitable. Por eso los políticos que tienen que ver con estas políticas de las cosas son sujetos muy modestos, políticos muy modestos, que en el fondo deben limitarse a ser buenos pedagogos, buenos comunicadores, capaces de explicar bien las decisiones tomadas, decisiones que ellos han tomado, pero porque lo exigen las cosas. Y la democracia, a su juicio, la democracia contemporánea está dominada, ¿no?, esa otra democracia, esa democracia formal, mínima, en la que él elogia, la democracia contemporánea está dominada por el gobierno de las cosas. Este gobierno de las cosas, sobre todo, inicialmente, en un pequeño análisis que hace, pero que no puedo seguir, está unido al mundo anglosajón y a la economía de mercado, y por supuesto los Estados Unidos es la nación, el país fundamental para comprender esto. Pero no solo este gobierno de las cosas se da en este mundo anglosajón, sino también en es una expresión suya, es muy crítico con la Europa de los eurócratas, la Europa de los eurócratas, que es también una Europa evaluadora, una Europa de los expertos. En esta Europa no se puede entender la Europa de los eurócratas sin el peritaje de los expertos, que es otro de los conceptos que somete a crítica en esta obra, la política de las cosas, el peritaje que se realiza a partir de cuestionarios, estadísticas, reglamentos, léxicos artificiales. Bueno, a partir de la distinción que establece Lacan entre dos modelos de ciencias humanas, el modelo de la criminología y el modelo del psicoanálisis,
obviamente como podéis imaginaros, el buen modelo es el del psicoanálisis. Dice Milner que hay podemos distinguir entre dos políticas: la política de las cosas y la política de los seres hablantes. La política de las cosas sigue el modelo de la criminología, la del experto del vínculo social. Seguir el paradigma criminológico, según Milner, en cierto modo hace referencia a este gobierno cuyo objetivo final es el control, la domesticación, que parte de un saber que distribuye, clasifica, evalúa a los seres humanos, que los hace previsibles, que los convierte que los mide, que los cuantifica, que los hace finalmente previsibles. Y aquí emplea de nuevo, acude a Foucault, dice que que Foucault seguramente hubiera dicho que la evaluación es un saber-poder. Es un saber-poder. Porque con la evaluación se produce una domesticación mutua del saber por el poder y del poder por el saber. Bueno, frente a esa política de las cosas, habla de una política de los seres hablantes que sigue el otro modelo, el modelo del psicoanálisis, que es el modelo de las ciencias, el modelo de ciencia que se interesa por el sufrimiento de los individuos, por el malestar de los seres humanos, de los seres hablantes. Y el sufrimiento es algo que no se puede evaluar, que no se puede clasificar, que no se puede medir. Además, todo esto partía de un texto de Lacan que se titula precisamente La falsa medida del hombre. La falsa medida del hombre. La política de los seres hablantes es la política que realmente se interesa por el sufrimiento del individuo. Y por supuesto, que es consciente que es falso, que las cosas hablen, que esta política, la de los seres hablantes, son palabras de Milner, sabe que las cosas son mudas y conoce la vanidad de los expertos que pretenden hablar en su lugar, en lugar de las cosas. Y voy a decir algo sobre la política de los seres hablantes, que debiera ser a ver cómo resumo esta peculiar manera de acercarse a la política, a mi juicio. Bueno, la política es un asunto de seres hablantes. Es un hombre que se ha dedicado sobre todo a reflexionar en torno a la lengua, al lenguaje. La política es un asunto de seres hablantes. Y enseguida empieza diciendo que pensar en el ser hablante es pensar al mismo tiempo que hablar. En el hablar es imposible la simultaneidad. En el cantar es posible la simultaneidad, podemos cantar a la vez, muchos, pero no podemos hablar a la vez, no nos entendemos. Para hablar tiene que haber silencio para que se escuche lo que dice uno. Esta multiplicidad de los seres hablantes dice que es una, no quiero perderme mucho en este dedo, es una multiplicidad inconsistente, que lo toma este concepto de Cantor. Como por ejemplo es Cantor cuando hablaba de la clase, del conjunto de todo lo que es pensable. Inconsistente, porque la existencia simultánea de todos sus elementos conduce a una contradicción. Pensar en todo lo que es pensable le lleva a Cantor a reflexionar sobre el concepto de todo, y que es tan importante para entender la política de Milner, que en el fondo pues es también, ¿no? Se presenta así, el punto de partida es con todos estos autores judíos, es la Shoah, es la catástrofe, son todos antitotalitarios, hasta el punto de que también hasta las revoluciones modernas, es un gran crítico de la modernidad, un antimoderno. Revoluciones modernas son en el fondo totalitarias. Bien, Cantor piensa en el todo y habla de dos tipos de todo. Hay dos modos de concebir el todo. Un todo que se libera del principio de contradicción, que tiene que ver con lo ilimitado, con lo absoluto, y la modernidad está aquí. Y un todo que no se libera del principio de contradicción, un todo ordenado, que es en el fondo el de las matemáticas. Y desde este punto de vista del todo, la expresión todos los seres hablantes, esta multiplicidad, la multiplicidad de seres hablantes, es una multiplicidad
inconsistente, porque no puede actualizarse aquí y ahora, porque para que uno hable, los demás tienen que callar, porque si no, no se puede escuchar al otro. Bien, tengo que dar saltos en la argumentación peculiar de Milner. El ser hablante encuentra que lo único real que le suscita miedo, esto es curioso, no son las catástrofes naturales, el ser hablante. Estamos hablando, esto es algo heurístico, como el estado de naturaleza, podríamos decir, ¿no? Lo que realmente suscita miedo al ser hablante no son las catástrofes naturales, sino el hecho bruto de la multitud hablante. Porque llevar la lógica del ser hablante hasta el final conduce a la muerte. Puede parecer un poco absurdo, ¿no? Porque para hablar es necesario que el otro calle, es necesario el silencio. Y esta lógica, llevada hasta el extremo más completo, da lugar que la mejor manera para que el otro calle es matarlo. Ese es el silencio absoluto, el silencio completo. Lo primero que debe responder la política es a este miedo de la multitud hablante, a esta contradictoria lógica. Cuando leo estas cosas me recuerda una categoría que emplea Blumenberg en su libro póstumo de descripción del ser humano. De esto no dice nada, por supuesto, Milner, que es una categoría de que es la contradicción provocada por generalización. Cuando Blumenberg habla de ese momento que se refiere inicial de la civilización a la cultura humana, que Freud en Totem y Tabú, o cuando Hobbes en su Leviatán se refiere al estado de naturaleza. Estas son situaciones en las que se produce una contradicción por generalización, porque son situaciones en las que se va a hacer uso de la muerte, de la mise en mort, para obtener una serie de beneficios, pero que finalmente ese uso de la muerte es contradictorio, porque te lleva a poner en peligro tu propia muerte. Quieres estar más seguro, quieres obtener el fin de la supervivencia, o que como ser hablante quieres hablar y que se te oiga, pero finalmente es contradictorio, porque si generalizamos esta estrategia de la mise en mort, tu propia vida corre peligro. Contradicción por generalización. Pero esto está detrás de lo que quiere decir Milner. La política nace, dice Milner, cuando el ser hablante descubre que para hablar no es necesario matar al otro, que el silencio del otro no solo se obtiene con la mise en mort. Por eso el axioma inicial de la política es hacer callar y no matar. El propio Milner, que suele entrar en debate en muchas ocasiones con Carl Schmitt, el propio Milner dice que esto se encuentra en las antípodas del pensamiento schmittiano de la soberanía. ¿Qué es el soberano? El soberano, sobre todo, es un pensamiento de la excepción, y lo que pone en suspenso la excepción de la regla, lo que pone en suspenso, la regla que pone en suspenso es este axioma, el de hacer callar y no matar. ¿Quién es soberano? Soberano es quien decide, así es como lo lee Milner, que soberano para Schmitt es quien decide si hay que matar al enemigo o no. Pero esa es la decisión soberana, la decisión de si es necesario matar, la decisión más importante, la más grave, si es necesario matar o no al enemigo. Y por tanto soberano es aquel que utiliza la mise en mort, utiliza la muerte, el ejecutar, el matar, para alcanzar sus fines. Y si esto es lo que realmente distingue al soberano de quien no es soberano, este es el punto esencial de la soberanía, la mise en mort, para Milner. La lógica de la soberanía es la lógica de esto que hemos dicho al principio, del hors politique, del salirse de la política. Si la política empieza cuando nos damos cuenta que para hacer callar no es necesario matar, la soberanía nos hemos salido fuera de la política.
nos hemos salido del principio de la política, cuyo principio fundamental, como ya hemos avanzado, es la supervivencia del cuerpo. Esta es, según Milner, la única cuestión legítima para la política. Así de radical es. El nacimiento, a su juicio, el nacimiento de la política lo sitúa en el tránsito del mundo de la Ilíada al mundo de la ciudad griega, la polis, Atenas. La Ilíada todavía se distingue entre la bella muerte y la muerte vergonzosa. Eso no tiene amistad. Todas las muertes son iguales. Para la política en la que él piensa, todas las muertes son iguales, igual de rechazables. El mundo de la ciudad es donde la pluralidad de seres hablantes, la multiplicidad de seres hablantes, deja de ser una amenaza permanente. Así que la función de la política es hacer que los seres hablantes soporten su multiplicidad de seres hablantes. Y para ello pues se han inventado, la política inventa toda una serie de reglas, de formas que son muy importantes y decisivas, pueden parecer banales, pero para Milner no son, como por ejemplo la regulación de los turnos de palabra y silencio, pero el nacimiento de la polis, de la política, tiene que ver con esto, con estas cosas, con técnicas corporales como escuchar, reagruparse, dispersarse. Bueno, las libertades, esto que llama él las libertades formales de la ciudad, son muy importantes para obtener el objetivo supremo de la supervivencia. Voy avanzando. Insiste en la fragilidad de la política. La política en cualquier momento puede transformarse ella misma, cuyo objetivo fundamental es la supervivencia, que no tengamos miedo a nuestra multiplicidad de seres hablantes, puede transformarse en cualquier momento en su contrario y negarse a sí misma. Como, por ejemplo, cuando se impone esta lógica de la soberanía, a la que antes nos referíamos, o la lógica de las revoluciones, que es la lógica de lo ilimitado. Su obra suele contraponer, tengo que ir muy deprisa, Grecia, suena casi ridículo, ¿no? Pero que son como los dos polos, lo más opuesto, Grecia y China. Decía, el mundo limitado, el mundo cerrado de la polis griega y la revolución cultural. China es la revolución. Cuando habla mal de China, se habla mal de la revolución cultural china, que es el mundo de lo ilimitado. En realidad el material político, tal como el material político, los conceptos políticos, tal como se forjan, como empiezan a forjarse en el mundo antiguo, en la polis griega, en el mundo antiguo, es un material, que, por ejemplo, ciudad, estado, pueblo, ley, constitución, todos estos términos deben ser pensados como un todo limitado, como un todo que define un límite frente al universo moderno, que es el universo que rompe con esos límites, que se abre a lo ilimitado. El pensamiento antimoderno de Jean-Claude Milner es un pensamiento, como he apuntado, contra lo ilimitado. Lo ilimitado es una de las dos modalidades de todo a las que se refiere también Lacan en algunas de sus obras. Todo, según Lacan, ahora vuelvo a la política, permitidme que haga este pequeño inciso, pequeño paseo por Lacan, porque esto es muy importante para Milner. Todo, insisto, según Lacan, puede suponer un límite, el todo, un conjunto de elementos, es un todo, puede ser un límite, pero puede ser también lo ilimitado. Así que tenemos, por un lado, un todo limitado y los conceptos políticos, genuinos, los que se forjan desde ya con la modernidad. Aunque, según Milner, el único concepto moderno, realmente moderno, más allá que todos los conceptos políticos creados con anterioridad, pues se reinterpreten de acuerdo con el concepto de lo ilimitado moderno, pero el único concepto realmente moderno, según Milner, es revolución. Y una de las pruebas de que es un concepto, 5 minutos, y uno de los... Bueno, terminaré en 5 minutos, aunque solamente llevo como un tercio de lo que pensaba decir, ¿no? O menos. Pero bueno, ya se intuye de por dónde, da igual, lo dejamos así, por dónde va. Uno de los motivos por los que revolución
es un concepto moderno, se ve claramente, es que no se puede traducir al latín. La única manera de traducir revolución al latín es a través de una perífrasis, res novae, cosas nuevas. Porque obviamente el concepto de revolución moderno no tiene nada que ver con el concepto, con el término de revolución antiguo. Bueno, los conceptos tienen que ver con conceptos políticos genuinos, con el todo limitado, con un conjunto de elementos, pero desde luego hay elementos que no se pueden incluir dentro de este conjunto o todo. Frente al todo ilimitado, el propio Milner pone como ejemplo, lo sacado de la escolástica, muy utilizado por los escolásticos, ¿no? El concepto de bípede. No todos los entes que existen pues son bípedos, ¿no? Es un conjunto, es un todo, pero hay otros elementos que no son bípedos. La política, y esto es lo malo de la modernidad, y los excesos de la modernidad tienen que ver con esto, con la concepción de un todo ilimitado, que Lacan denomina todo junto, no todo, porque no es ese todo limitado al que antes nos referíamos, que es un conjunto que abarca la totalidad de los entes. Y bueno, vuelve Milner a hacer uso de la lógica escolástica y a hacer uso del término trascendente ser. El ser sí se predica de todos los entes. Bien, para Milner la sociedad moderna pertenece al régimen de lo ilimitado. Cito, tiene vocación de abarcar la tierra entera y de abrazar la totalidad de los entes. Todo ente es ente social, pertenecer al ser y pertenecer a la sociedad son una sola y misma cosa. Y en cambio, el todo político es un todo limitado. El todo político, el todo al que se refieren los conceptos clásicos de la política, ley, constitución, etc. El límite puede proceder de la más grosera, más banal empiricidad, dice, como pues, una constitución se da para un determinado de territorio o pueblo, o incluso los propios conceptos políticos, como por ejemplo un concepto que le parece el más elogioso de la Revolución Francesa, que es la Declaración de Derechos, del hombre y del ciudadano, que bueno, él mismo se elabora, aparece como un límite, la misma Declaración de Derechos fija un límite al arbitrio de los gobernantes o de la propia Constitución en la que aparecen esas declaraciones. La política moderna es una colisión entre lo ilimitado y lo ilimitado. La política sigue hablando, según Milner, el lenguaje de lo limitado en gran medida. Casi todos sus conceptos remiten a límites, pero también colisiona con lo ilimitado, y la ilimitación, esto tiene que ver con la sociedad, lo ilimitado de la sociedad tiene dos vertientes, con esto termino, no me ha dado tiempo a desarrollarlo del todo, pero con esto termino. Tiene que ver con lo ilimitado de la sociedad, tiene dos vertientes, la vertiente política y la vertiente económica. La vertiente política es la vertiente revolucionaria. La inscripción de lo ilimitado en la política se produce a través del concepto y del hecho y del acontecimiento histórico de la revolución. Pensar en la revolución, sobre todo para Milner, es pensar en el tipo ideal de revolución, que es la Revolución Francesa. No puedo detenerme, obviamente, en todo lo que dice sobre la revolución, pero la revolución es un intento de responder a la irrupción de lo ilimitado, al hecho de que para el hombre moderno todo es político. Hay una expresión sobre la que se detiene mucho Milner, que le gusta, ¿no? Que es fruto de la conversación de Goethe con Napoleón en Erfurt, esa famosa expresión de Napoleón, de que el destino, ¿qué destino? ¿No? El destino ya no hay destino, ¿no? Bueno, la frase exacta es... sí, un minuto. ¿Qué nos importa hoy el destino? El destino es la política. El destino es la política. No existe el destino. Todo es política. Todo es político. Intenta responder a esto, al todo es político, y el problema de la Revolución Francesa
es que acaba haciendo lo contrario de lo que prometía, que es atender al sufrimiento de los individuos, porque va a utilizar el terror, la política sin terror, sin la mise à mort, sin este instrumento de la mise à mort, es impotente, y esto le va a llevar a salirse fuera de la política, le va a llevar al hors politique. Pero también hay otra vertiente, la vertiente de lo ilimitado, es la vertiente económica o liberal. También habla de la inscripción de lo ilimitado en lo económico a través de la forma mercado, de la economía capitalista, de la forma mercancía. Y esta vertiente económica o liberal es la que de nuevo le lleva a hablar de la política de las cosas. Con la transformación, la política de las cosas, porque cuando todo, si en la otra vertiente llegamos al todo es política, aquí llegamos al todo es economía, o todo son relaciones de mercados. Y bueno, lo asocio con esto que decíamos antes de la política de las cosas. Dice cosas muy interesantes porque, en relación con la asociación de esta vertiente económica y el mundo anglosajón, mundo protestante, sobre las que no puedo detenerme, obviamente, porque ya no me queda ni un minuto, lo sé. Pero es curioso porque asocia... esto tiene que ver con la tradición, o sea, no es baladí que esto suceda en el mundo anglosajón y sobre todo en los Estados Unidos. Tiene que ver con la... en esta vertiente, no rechaza esta vertiente el concepto de revolución, el nombre de revolución. Lo que sí hace es desprestigiar la Revolución Francesa. Porque hay una revolución, que es la revolución de los Estados Unidos, que no desemboca en el todo es política, que no desemboca en el terror, en el hors politique, pero lo que sí va a hacer esta revolución, con la que es muy crítica Milner, con la revolución norteamericana, es ocultar que al mismo tiempo que se está produciendo esta revolución, se están sentando las bases para que lo ilimitado pase a la forma mercancía, pase al ámbito económico. Ya está, acabo. Me faltaba hablar de la democracia. Luego, todo esto, detrás de la Revolución Francesa surge un nuevo lenguaje, un lenguaje que tiene que ver con la mimética. El pensamiento de Milner, quizá más interesante y a mi juicio muy discutible, es un pensamiento, o sea, Milner trata de dar cuenta de la importancia que ha tenido en la modernidad la representación política. Esto a él le llama mimética y hace toda una crítica de la mimética, porque nunca utiliza, está en realidad hablando de la representación política, pero nunca utiliza el concepto, la palabra representación política. Y habla de mimética, de la mimética, de la imitación, del débil, del que no decide, que imita al que decide. Bueno, lo que su teoría de la democracia, que pasa por la defensa de las instituciones y por una política minimalista del fragmento que no he podido exponer, tiene que ver con esta crítica de la mimética, por tanto de la representación política moderna, con no fingir, porque en el fondo el concepto político de representación lo que sirve es para fingir que los que no deciden finalmente deciden, y lo que hay que hacer es salir de la infancia de la política. Esto suena bien, aunque al final creo que no conduce a tesis bastante conservadoras y que no suenan tan bien, pero en principio dice esto: hay que salir de la infancia de la política, de la mimética, no fingir y romper con la ilusión de que realmente los que no deciden, deciden. Y bueno, todo esto lleva a una crítica de la mimética que conducirá a un ensalzamiento de la institución, que lo dejamos aquí para otro momento. Gracias. Bien, pasamos ahora al turno de preguntas. Si no sé si hay alguna pregunta por el momento. Yo tengo. Adelante, María.
Sí, yo una pregunta muy breve. Gracias en primer lugar por acercarnos a este autor al que yo no conocía más que digamos, de oídas. Indudablemente sí, parece que esta teoría de lo político tiene consecuencias indeseables, yo estoy de acuerdo contigo, pero además me parece bastante imprecisa desde un punto de vista descriptivo en términos históricos. Es decir, te pregunto, a ti que conoces mucho mejor su obra, ¿cómo justifica él la identificación tan clara que hace de la modernidad con lo ilimitado, ¿no? Frente, digamos, a un régimen, tú has dicho, de Grecia a China, ¿no? Pues un régimen no se sabe si nostálgicamente añorado y al mismo tiempo propuesto nuevamente, de limitación, porque si con modernidad nos referimos efectivamente a algo que surge de la Revolución Francesa o algo parecido, desde un punto de vista filosófico, Kant me parece de todo menos de una política centrada en lo ilimitado. El propio Hegel basa clarísimamente desde la lógica a muchísimas otras obras, pues mucho en la diferencia entre el infinito malo y el infinito bueno, ¿no? O en la diferencia entre límite extremante y límite limitante, que aquí habría sido importantísima. Entonces, si con modernidad entendemos ciertos desarrollos hiperliberales, etcétera, en el siglo XX, o totalitarios en el siglo XX, me parece más adecuado, pero ¿qué tiene que ver la pobre modernidad ahí? ¿No se la está acusando un poco demasiado? No sé, quería saber tu opinión al respecto. Sí, sin duda tienes razón, ¿no? Es, en el fondo, el siglo XXI sigue siendo la modernidad, o sea, él está pensando en el presente, ¿no? En esta crítica que hace a la revolución, porque en el fondo la modernidad empieza con la Revolución Francesa, empieza con la Revolución Francesa y con las consecuencias indeseables de la Revolución Francesa. Y él, que no es un historiador de la filosofía, desde luego, ni de las ideas políticas, obviamente lo que sí no puede dejar de decir es que modernidad es una colisión, o sea, entre lo limitado y lo ilimitado. Se sigue hablando en infinidad de autores, el lenguaje de lo político, en general, el lenguaje de lo político, en las obras, si leemos a los filósofos de la política, en general, es un lenguaje de lo limitado, no es de lo ilimitado. Y esto es lo paradójico, que por un lado, incluso lo primero que él dice acerca de la Revolución Francesa, no supo pensarse a sí misma, porque utilizaba un lenguaje que era inadecuado, o sea, las categorías, esto de Marx, ¿no? Con los ropajes romanos, en cierto modo está actualizando esto, ¿no? Están utilizando categorías, conceptos limitados, pertenecen pues a la tradición política, que siempre se refieren a un todo limitado, para pensar algo que se sale de lo limitado, para pensar novedades. Entonces, es lo primero que hace cuando reflexiona sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fracasó al pensar sobre sí misma. Bueno, pero esto es una Koselleck también, ¿no? En su historia conceptual, esto sucede en muchas ocasiones, ¿no? Es una constante de la historia, de que en muchas ocasiones los testigos, los protagonistas van a utilizar categorías que no son las más adecuadas para describir lo que sucede, ¿no? Esta dimensión, ¿no? de índice que tienen los conceptos en muchas ocasiones deja mucho que desear. Esto es lo primero que dice sobre la Revolución Francesa Milner, ¿no? Claro, en fin, si no sería muy disparatado, ¿no? Lo que él quiere, él es consciente, ¿no? De que la historia de la filosofía, la historia obviamente utiliza categorías que son limitadas, pero son insuficientes para él para pensar los acontecimientos, los hechos brutos, los acontecimientos que se van a producir, este hoc de la politique, que todo es política y que para conseguir estos fines pues finalmente se salga de la política porque hay que utilizar el terror, hay que utilizar la muerte, la ejecución, todo esto es lo que... O para pensar lo que está sucediendo en el ámbito económico, para pensar la economía liberal, pues también, que es una economía de lo que nos lleva a lo ilimitado, pues también la política, por lo menos los conceptos políticos, la Constitución norteamericana es una constitución que no sirve de nada para hacer frente a esto que va a suceder en la sociedad civil norteamericana.
que tiene que ver con el desarrollo de la economía de mercado. O sea, que sin duda tienes razón, ¿no? Pero yo creo que en cierto modo él, si estuviera aquí, estoy intentando ponerme en su lugar, ¿no? En lugar de criticarlo, estoy intentando ponerme en su lugar y creo que diría, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que diría algo así, ¿no? Y que sería consciente de esto. Y vamos, es muy leído, o sea, es filósofo, conoce la historia de la filosofía y te daría la razón. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Antonio, por asistir al Congreso, por participar y por darnos a conocer este autor. Yo, al menos, no lo había leído. Tengo una reflexión muy fugaz que hacer, no sé si puede invitar a un debate o no, pero no me aguanto, la tengo que dejar caer. Y una pregunta realmente aclaratoria, nada más. Bien, no puedo atacar directamente a Jean-Claude Milner, ni hacer ninguna objeción seria porque, como digo, no lo he leído, pero creo que sí, si me fío de lo que nos has contado, a lo mejor lo puedo tomar como símbolo de algo que creo que es representativo de nuestro discurso público, incluso un poco patológico, en el siguiente sentido. He observado que muchos de nuestros intelectuales sospechan, ven la sombra de las revoluciones detrás de cada piedra y detrás de cada esquina. En el momento en que hay algo así como un 15M en 2011, que es la cosa más absolutamente, ¿cómo decirlo?, tranquila, hasta cierto punto de lo que iba, es un movimiento de clases medias, que reclama fragmentos, en el lenguaje que utiliza este autor. Recuerdo a muchos grandes pensadores o gente que escribe en los periódicos españoles y que tiene acceso a un micrófono y que pasan por pensadores creyendo que volvía la Revolución Rusa. Y lo mismo ha pasado, pues, según han seguido pasando los años, etcétera, etcétera. Entonces, esta es mi reflexión y quería llegar a que hay toda una generación de pensadores que sospechan que vuelve el totalitarismo y la reclamación del todo en todas partes, cuando en realidad los tiempos políticos y lo que reclaman los nuevos sujetos políticos parece ser completamente distinto. Y esto creo que una posible explicación podría ser que esta generación pues nace todavía en el siglo XX y a lo mejor todavía el imaginario del milenarismo de principios del siglo XX y de la Guerra Fría pues compone todo su imaginario político, mientras que, por ejemplo, mi generación pues ya nace cuando ya ni siquiera existe, cuando ya ha caído el muro de Berlín. Pero creo que eso tampoco podría ser una excusa, porque lo que se llaman los nuevos movimientos sociales es de la década de los 70 y ya son pues muchas veces o de clases medias o de grupos muy específicos que piden algo para ellos, pero digamos no para todo el resto de la sociedad, etcétera, etcétera. Y estos nuevos movimientos sociales, esto ya van casi 50 años de que existen y han sido tematizados hasta la saciedad y todo, vamos, y han sido completamente estudiados. Esa es la reflexión fugaz. Y la pregunta de aclaración es que no termino de entender qué llevaría a Jean-Claude Milner desde lo que plantea de la supervivencia de los cuerpos, etcétera, que le lleva a partir de ahí a defender algo así como un sistema democrático, por mínimo que sea, ya que para hacer algo así como la defensa de los cuerpos hace falta, pues, si te pones el trabajo hesiano, pues desde luego el Leviatán, pero no hace falta irse tan lejos, con un sistema de división de poderes en los cuales todos tengamos la certeza de que, pues, no sé, estoy pensando en un sistema de garantías, no hace falta ni siquiera establecer un sistema de gobierno democrático. Entonces me falta aquí una premisa entre los fundamentos que plantea, los axiomas que plantea y las conclusiones. Y no sé si esa premisa aparece en algún lugar. Bueno, finalmente es verdad que quizás, por un lado, es que yo encuentro muchos problemas, ¿no?, en el pensamiento de Milner, y por otro lado, y como me siento distanciado de él, pues siempre tengo la sospecha de que no sé si lo estoy exponiendo bien, si lo estoy traicionando, ¿no?, lo que él quisiera decir. Porque él sí habla, ¿no?, de una democracia mínima, él siempre emplea el término democracia, ¿no? Democracia basado por lo que él entiende que es un republicanismo francés, por esta defensa de las instituciones, por esto que os comentaba antes, ¿no?, que es curioso, ¿no?, por la diferente utilización que hacen Miguel Abensour y Jean-Claude Milner de las instituciones republicanas de Saint-Just. Para Abensour es
es un reto para pensar, ¿no?, en una democracia cada vez más participativa, cada vez más directa, que sea compatible, y para pensar en una política en la que es muy importante el momento constituyente, y que el momento constituyente, el momento de la novedad, el momento de la construcción de una novedad, de la construcción política, es compatible con el lenguaje de las instituciones. Esa obra de Saint-Just le sirve, ¿no?, para pensar el momento revolucionario y el momento, la posibilidad de armonizar dos cosas que en principio han sido muy difícilmente armonizables en la modernidad, que es revolución e institución. Y en cambio Saint-Just lo utiliza Milner, pues, para separar radicalmente entre revolución e institución. Uno para intentar sintetizar, unir revolución e institución, y otro para separarlo completamente. La democracia es una democracia muy insuficiente al final, una democracia formal, pero ¿por qué sí utiliza lo de democracia? Esto es lo que quería comentar. Porque, y quizá ahora entiendas, esto tiene que ver con la parte que no he explicado, con la mimética, con la crítica que hace de la mímesis, esta idea de que, porque las democracias modernas, occidentales, de los países, las democracias liberales son democracias representativas, en las que realmente estas democracias ocultan que las relaciones políticas son relaciones de fuerza, de relaciones entre fuertes y débiles. Y la democracia que él defiende es una democracia que mira, que está del lado, es lo que dice, del lado del débil. O sea, las instituciones democráticas están hechas para dar voz al débil, sin dejar de ser débil, sin dejar de ser alguien que no decide. Hay que salir, él insiste mucho, hay que salir de esta ilusión de pensar de que todos participamos en la política. La modernidad es una época en la que nos ha vendido esto, que es falso, es mentira. Fuera de esos momentos constituyentes, y el problema de esos momentos constituyentes ya lo hemos visto, ¿no?, con la Revolución Francesa, conducen esos momentos constituyentes al hors politique, al fuera de la política. Fuera de esos momentos, el ciudadano, la inmensa mayoría de los ciudadanos, fuera de los gobernantes, no dicen nada, están callados, están en silencio. Es falso que intervengan, es falso que la democracia sea el gobierno de cualquiera. En realidad las democracias representativas son democracias en las que solo intervienen, solo están presentes, solo son visibles los gobernantes, los que deciden. Entonces, esta crítica a la mimética podría conducir, que no conduce Milner, podría conducir, ¿no?, a una crítica, ¿no?, a esta invisibilidad y a una necesidad de profundizar en la participación de todos, profundizar en la democracia directa, en la democracia participativa, en todas estas cosas. Pero no conduce a esto Milner. Lo que conduce es a ensalzar las instituciones. Y esta frase, es que no me resisto, o sea, la única frase que cita en uno de los tratados en el que analiza el concepto de institución en Saint-Just, la única frase del propio Saint-Just que cita ya es muy relevante. Os proponemos instituciones civiles, a vosotros los débiles, a vosotros los que no decidís, a los que no decidís, y lo importante es que nos demos cuenta de que no decidimos, y solo en la medida que nos demos cuenta de que no decidimos y de que somos débiles, podremos adoptar estrategias, tácticas, para que los que deciden nos tengan en cuenta. Y bueno, la frase de Saint-Just: os proponemos instituciones civiles por medio de las cuales un niño, la inmensa mayoría de los ciudadanos que no deciden, los débiles, por eso utiliza la palabra débil, os proponemos instituciones civiles por medio de las cuales un niño puede resistir a la opresión de un hombre potente. Resistir a un hombre potente. Democracia tiene que ver con esto, con ponerse, con adoptar el punto de vista de los débiles, pero siendo conscientes de que son débiles, de que no deciden, de que es falso, de que es falso que ellos deciden a través de los representantes. Y esto es lo que él denomina mimética, y que en el fondo pues tiene que ver con el concepto
de representación. No conduce, es decir, la crítica a la mimética, la crítica a la representación política no conduce, que este ha sido el comienzo, ¿no?, de tu intervención, con referencias al 15M, etc., no conduce a una profundización de la democracia participativa, democracia directa. Lo que conduce es a institución, a decir cosas en el fondo viejas, a una especie de Estado de Derecho, pero esto ya se viene... hablamos de institución, de instituciones. El Estado de Derecho, como se forja en el siglo XIX, no decía otra cosa muy distinta, pienso yo. Un Estado de Derecho que al comienzo del siglo XX pues, se convierte en un Estado meramente formal, pero Milner es un gran amigo de las formas, meramente formal, y todos consideran que está en crisis, y en fin, todos sabemos, ¿no?, que en gran medida la experiencia alemana tiene que ver en gran medida por las insuficiencias del Estado de Derecho. Pero no creo, o sea, yo el problema que veo en Milner es que este Estado de Derecho, estas instituciones, que no veo que sean realmente una renovación de ese Estado de Derecho clásico, de que diga algo nuevo, algo diferente. Pero bueno, no sé si he respondido en alguna medida. Yo no sé si hay más preguntas. Yo quería hacer una pregunta rapidísima. No, adelante. Antonio, yo te quería preguntar por algo que insinuabas al principio y luego, claro, que solo no tenía relación directa con lo que nos has querido poner, no ha quedado... ¿Levinas? No, bueno, más bien por cómo conectas tú el giro conservador que dice que ciertos miembros de la izquierda proletaria toman, ¿no?, Benny Levy y Milner, con el giro ese que simbolizaba con la frase de Mao a Moisés. O sea, ¿qué conexión hay entre esas dos? Luego, lo de Levinas, no sé si Milner es tan relevante, pero bueno, si Milner no. Ni siquiera el judaísmo como... Pero en Benny Levy, con el que él tuvo una gran amistad y lo cita mucho en sus libros, sí. Y es su gran interlocutor durante un tiempo, hasta que muere Benny Levy, de Milner. Durante un tiempo fue un gran interlocutor, y muchas de sus obras, de las obras de Milner, pues cita a Benny Levy y en fin, es influenciado. Pero es verdad, yo por lo menos Levinas no es un autor que Milner tenga presencia. Sí, pero eso tú apuntabas que eso estaba en relación con el talante conservador de ciertos desarrollos de mi... Porque sí, bueno, el conservador es ambiguo, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, de la experiencia de Mayo no es que lo niegue. En el librito que... La arrogancia del presente. Pero es que para él fue... es un libro complejo, ambiguo, y por eso creo que interesante, que merece la pena ser releído, pero no es un hombre de Mayo del 68, rompe con Mayo del 68 y rompe con la izquierda proletaria, y rompe con el maoísmo, que es lo que está detrás de Mayo del 68, porque la revolución cultural china, que según él en realidad les importaba un bledo a los maoístas lo que sucedía en China, hacen una interpretación francesa muy alejada de lo que realmente significó la revolución cultural china, y él sí quiere ser más fiel, ¿no?, a lo que sucedió allí. Bueno, pues su ruptura tiene que ver con la importancia que él concede al judaísmo, al nombre judío, a lo que ha sucedido, a los totalitarismos, y el totalitarismo por excelencia es en el ámbito de lo político, es el nazi, y que el mundo revolucionario, el mundo moderno revolucionario, no es lo que realmente, no es una salida, no es lo que impide esta caída en el totalitarismo nazi. O sea, esta lógica de la soberanía, que es tan importante para Smith,
la teología política smithiana, que para Milner es uno de los teóricos fundamentales de lo que va a suceder, del Estado total y de lo que va a suceder en una parte de Europa y desde luego en Alemania. Esta lógica de la soberanía es una lógica que se puede asociar con el mundo que sale de la Revolución Francesa. La lógica de la soberanía es la lógica del todo es político, que es en el fondo la lógica también de la revolución. O sea, lo que, sin decirlo con claridad, a mi juicio, yo creo que lo que él hace es una asociación constante entre revolución y teología política. También perfila la figura esa del judío de revolución, en consonancia con el judío de saber, sí, ¿no? saber. A la que él remite, y no de esa forma como abominando de, ¿no? Entonces es muy ambiguo. Vamos a una respuesta breve y tenemos que ir acabando. Reservamos el resto del debate para un café posterior. Sí, claro. No. Sí, no, es así. Querías hacer... No, ya lo conté. Sí, bueno, desgraciadamente no sé si da mucho tiempo a mi intervención o también a ver qué... No, bueno, alguna pregunta. Formúlala y formulo y ahí queda. Y queda, y ya sí, bueno, lo comentamos después. Estupendo. Quería un poco entroncar esta propuesta. Bueno, lo primero, muchas gracias por traernos el pensamiento de Milner, que yo tampoco conocía y que ha sido muy interesante, y quería intentar entroncar o trazar un puente con algunas de las cosas que se han mencionado esta mañana en otras ponencias. Y tenía dos preguntas generales, un poco por profundizar un poco más en su pensamiento y no tanto entrar en una crítica. Bueno, sí que creo que estas dos categorizaciones habría que hacer un ajuste tal vez un poco forzado para que abarquen todas las formas de pensar y sobre todo de hacer política, pero bueno, ese es otro tema. Mi pregunta era si tiene alguna posición concreta con respecto a los movimientos nacionalistas o identidad nacional o este tipo de posiciones más allá de los totalitarismos, o si lo vincula directamente con posiciones marcadamente totalitarias necesariamente, si tener una identidad nacional está necesariamente vinculada con el totalitarismo. Y la otra es si tiene también alguna posición sobre cuál es el papel del filósofo, que se dio esta mañana con respecto al pensamiento de Arendt, o el pensamiento del intelectual, si el intelectual funciona solo como observador o su papel en este análisis de la política tiene algún otro objetivo o alguna otra finalidad. No, claro. El papel del intelectual es muy importante. El último libro que eché un vistazo, no lo he leído, ¿no? Pues lo ha publicado hace unos meses, se llama Consideraciones sobre Francia, así sería la traducción, Consideraciones sobre Francia, en el que habla absolutamente de todo la respuesta. Obviamente el intelectual no puede tener esta posición pasiva, ¿no? Y es muy crítico con la situación de los... con la situación de los nacionalismos identitarios, claro. Estoy intentando... es también crítico con la situación, este libro sobre Consideraciones sobre Francia, lo poco que he leído, ¿no? Con la situación actual de Francia. Por un lado, es que son naciones que son todos limitados, ¿no? La nación es un todo limitado, pero al mismo tiempo tienen esta pulsión hacia lo ilimitado, y desde luego empezando por la propia Francia, que incluso hasta la Francia más elogiosa, la de un Víctor Hugo, ¿no? Que esto me acuerdo en Políticas de la Amistad, le prestaba mucha importancia a Derrida, ¿no? Víctor Hugo, que decía que Francia era demasiado grande para ser solo Francia, y una nación, o sea, la nación moderna es una nación que, o sea, la madurez de la nación se identifica, lleva a la hegemonía, lleva a la expansión, a salirse fuera de los límites. O sea, es que no se puede entender, ¿no? El concepto moderno de nación, o sea, una nación evolucionada, una nación que ha progresado, y se suele utilizar mucho este concepto de progreso,
es una nación que aspira a la hegemonía y que necesariamente casi es un... Me acuerdo, ¿no? Cánovas del Castillo en el discurso sobre la nación española decía cosas de este estilo. Es una nación que tiene la obligación, casi la obligación divina de salirse fuera de sí misma. Entonces, el problema de las naciones, que en principio, ¿no?, puede dar esta sensación de que es todo lo contrario a lo ilimitado. Las naciones modernas nacen con esta pulsión a lo hegemónico, al imperialismo, a salirse, a desbordar los límites. Bueno, por decir algo. Bueno, muchísimas gracias. Y terminamos, si os parece, la toma de preguntas.